Bien, estamos de vuelta. Sí, profesor. Bien, señora María. Vamos a partir con la sesión de lenguaje del día de hoy. El objetivo de esta sesión es aplicar comprensión lectora en un primer mini ensayo. Ya vamos a integrar textos funcionales, vamos a observar ideas principales, eh, inferencias simples, secuencia y producción escrita breve. Bien, es muy similar a lo que hemos visto en ciencia, pero orientado básicamente a habilidades del lenguaje. Eh, Vamos a analizar textos funcionales como solicitudes, ¿cierto? Como pequeñas cartas. Eh, Vamos a realizar ideas, buscar ideas principales, inferencias simples, secuencias textuales, qué es lo que va primero, qué es lo que va segundo, qué va tercero, cuarto, hasta llegar al final. Vocabulario, ¿ya? Vamos a trabajar también con algo de vocabulario. Información explícita, que está ahí textual en el texto, y que ustedes produzcan un texto funcional. Por ejemplo, que elaboren la respuesta de una carta o la respuesta de una solicitud. Bien. Instrucciones generales para partir. Ya. Leer todos los textos completos antes de responder. Ya. Dos, subrayar los datos relevantes. ¿Cuál es el propósito del, del texto? Eh, Secuencias y fechas. Establecer. Yo recomiendo subrayar todos estos datitos, ¿ya? Documentos solicitados y condiciones, ¿ya? Instrucción 3. En preguntas de alternativa, marcar solo una opción, no dos ni tres, solo una, ¿ya? En preguntas abiertas, responder con frases claras y usando información siempre del texto, ¿ya? Y en la producción escrita, organizar las ideas primero, ¿ya? Antes de escribir hay que ordenarse en la cabeza y revisar siempre la ortografía, la claridad y el propósito. Bien, letra clara, precisa y que su fundamento tenga un propósito. ¿Ya? Y lo que usted está contestando, eh, que tenga un propósito claro. Bien, partimos entonces. Lo primero, para que nos reactivemos en lo que vamos a hacer. ¿Qué hacemos nosotros habitualmente cuando un documento tiene mucha información? Cuando un documento es largo. ¿Ya? ¿Qué les es recomendado que hagan cuando tenemos un texto que es largo, un párrafo largo? ¿Qué consejos hemos revisado en clases con respecto a cómo tratamos los textos? Bien. Número dos, ¿qué datos revisamos primero en una citación? ¿Ya? En un aviso o una boleta. ¿Y por qué conviene leer un texto completo antes de responder? La primera pregunta es, cuando un texto tiene mucha información, ¿qué cosas podemos hacer? Señora Mireya, ¿qué se le ocurriría a usted, por ejemplo, hacer cuando el texto es largo? Leerlo primero. Ya, leerlo completo, ¿cierto? Siempre leerlo completo, ¿ya? Mientras vamos leyendo podríamos hacer una segunda actividad que tiene que ver con marcar cosas que son relevantes o importantes, ¿bien? Esa es como la segunda acción que yo hago, subrayar, ¿ya? Ahora, cuando, cuando yo me enfrento a una citación, a un aviso, a una boleta. Por ejemplo, si a mí me están citando a algún lugar, ¿qué es lo primero que yo me fijo que es importante? ¿De qué se trata la citación? ¿Ya? ¿De qué se trata? ¿Qué otro elemento sería importante cuando yo me enfrento a una citación? El tema de la citación, ¿para qué me están llamando? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa sería importante? Si Ir me a la citan citación, el día, ir a presentarme a la citación. presentarse, pero antes de presentarse usted tiene que tener un dato claro. ¿Cuál sería este dato claro que usted necesita saber?
Dos ¿Dónde cosas. tengo que dirigirme? Lugar, ¿qué otra cosa Hora, sería importante? el horario. El horario y lo último, el día que me están citando, ¿cierto? Son cosas que yo tengo que tener súper claro. Lugar, fecha y hora. Bien. Ahora cuando yo reviso una boleta, ¿qué es importante tener en cuenta en una boleta? Del súper, por ejemplo. ¿Qué valor Luego, tiene? ¿Cuánto me salió de consumo? los Ver valores, ¿cierto? el perímetro, como dijo, como enseñó usted. Exacto. Primero que nada, los valores. O sea, si me están cobrando un precio, verificar que el precio corresponda y que la sumatoria, ¿cierto? Y que esté incluido el valor, el mismo precio que yo lo vi que estaba puesto. Bien. De lo contrario, podemos terminar pagando de más en una cuenta. Yo, por ejemplo, voy a comentarle un detallito. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les mostré una boleta de la luz? Bueno, aparecía ahí el cobro y aparecían como cerca de 480 kilobytes gastados en un mes, ¿ya? Entonces llegó la cantidad de dinero y yo dije, oye, esto es mucho dinero. Entonces lo que voy a hacer es contrastar la información. Lo primero que hice fue ir al medidor, ¿ya? Tomé una fotografía y tenía un 30% del, de lo que estaba en la boleta era lo que realmente estaba marcado en el medidor. ¿Se fijan? Eh, y tomé la fotografía, la imprimí y fui a reclamar. Entonces, evidentemente me tuvieron que hacer el descuento. ¿Por qué? Porque la información que estaba en la boleta no correspondía a la que estaba en el medidor. ¿Ya? Es lo mismo que nos puede pasar en un supermercado. A mí me pueden cobrar por un alumno 5.000 pesos y a lo mejor en góndola el precio está marcado en 1.200. ¿Ya? Eso me pasó a mí con la luz. ¿Ok? Resultado, el costo se me redujo considerablemente. En vez de pagar 130.000 pesos, terminé pagando 17.500. Entonces, es harta la diferencia cuando uno no se fija en estos detallitos, en los costos, en el valor, en el consumo, ¿ya? Por lo tanto, las boletas siempre es conveniente revisarlas. Bien, eh, recuerden cuál es la secuencia. Leer completo, identificar el tipo de texto. ¿De qué me están hablando? ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el propósito o la utilidad del texto? ¿Para qué me escriben este texto? ¿Cuál es la finalidad de lo que me están colocando? Subrayar la información más importante, días, horas, ¿cierto? Eh, requisitos que hay que cumplir, cosas que hay que llevar, ¿ya? Eh, después volvemos al texto de nuevo y empezamos a responder y revisar. Bien, partimos con el texto número uno. El texto número uno dice, Marta lee una citación en el centro de salud. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es que nos están dando una citación, ¿ok? Entonces, lo primero que yo hago es subrayar acá, citación. Esto me indica el tipo de texto que voy a leer, ¿ya? Y empiezo la lectura. Dice lo siguiente. El lunes, por la mañana, el lunes por la mañana, Marta llegó al centro de salud con una carpeta azul bajo el brazo. En la carpeta llevaba su cédula, una boleta de luz, una receta médica y la citación que había recibido la semana anterior. ¿Ya? La citación indicaba que debía presentarse a las 9:30, subrayo, ¿ya? La citación indicaba a las 9:30 para realizar, para actualizar sus datos, ¿ya? Aquí está la causa de la citación. Y confirmar una hora de control, ¿ya?
Entonces tenemos el lunes por la mañana, Marta llegó al centro de salud con una carpeta azul bajo el brazo. En la carpeta llevaba su cédula, una boleta de luz, una receta médica y la citación que había recibido la semana anterior. La citación indicaba que debía presentarse a las 9:30 horas para actualizar sus datos y confirmar una hora de control. Como Marta vive lejos del centro, salió de su casa con tiempo. Primero, aquí establecemos una secuencia de orden cronológico. Lo primero que hizo la Marta fue ¿qué? Revisar el recorrido del bus. Esto fue lo primero que hizo, recorrido del bus. Luego, conector, que hizo después, guardó documentos, guardó los documentos. ¿Dónde? En una bolsa plástica para protegerlos de la lluvia. Antes de salir, otra vez secuencia de orden. Antes de salir, pidió a su hija que le leyera nuevamente la dirección escrita en el papel. Al llegar, vio a varias personas esperando. Esto es lo que pasó después. Al llegar, lo subrayo también. Vio a varias personas esperando. Algunas conversaban y otras miraban sus documentos sin saber bien qué ventanilla correspondía. En la entrada había un aviso. En la entrada había un aviso que decía, para atención actualizada de datos, para atención de actualización de datos, ya, retire número en recepción y espere el llamado por la pantalla. ¿Ya? Marta leyó el aviso completo, retiró su número y se sentó cerca del mesón. Después de unos minutos, una señora le preguntó si debía entregar la receta médica en la primera ventanilla. Marta respondió que no estaba segura y le recomendó leer el aviso antes de hacer la fila. La señora revisó su papel y se dio cuenta de que también debía actualizar sus datos, no pedir medicamentos. Cuando llamaron a Marta, la funcionaria le pidió cédula de identidad, ¿cierto? Esto fue lo que le pidió la funcionaria, cédula de identidad, teléfono de contacto y comprobante de domicilio. Lo subrayamos porque es algo que le pidieron a ella. Luego, Marta entregó la boleta de luz porque allí aparecía su dirección. La funcionaria revisó los datos y le explicó que no debía dejar claves ni entregar información bancaria para ese trámite. Luego, otra vez un conector imprimió una nueva citación, ¿ya? Para el control de la semana siguiente. Al salir, Marta pensó que leer con calma le había evitado errores. No hizo una fila equivocada, llevó los documentos necesarios, ¿cierto? Esto fue lo que aprendió la Marta con lo que le pasó. No hizo una fila equivocada, llevó los documentos necesarios, comprendió qué información tenía que entregar, ¿cierto? También entendió que en trámites cotidianos no basta con mirar una fecha o un número, hay que leer todo el documento. También es algo que ella aprendió. Identificar el propósito y seguir los pasos en orden. Cosas importantes, pasos en orden. ¿Bien? Porque hay una secuencia de cosas que debía hacer antes de llegar a la ventanilla. Bien, si se fijan en el texto, que tiene un solo párrafo completo, ¿ya? Lo que hicimos fue subrayar los elementos eh, que son importantes. Evitar errores también es importante. Bien, todo lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente leer y a medida que vamos leyendo, vamos subrayando. Bien, ¿qué es más o menos lo que usted debiese hacer cuando se enfrente a una situación de lectura de un texto? Cuando usted dé el examen, por ejemplo, usted va a encontrar que el texto lo va a tener ahí impreso en papel. Entonces le recomiendo que lo primero que debe hacer es ir subrayando los datos que son relevantes
o importantes de marcar. Bien, y con esto nos vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Borramos primero acá para que no queden las marcas. Lo ideal es que ustedes tengan esta guía ya impresa. ¿Para qué? Para que vayan haciendo el marcaje, por ejemplo, conmigo. ¿Ya? De esa manera aprenden cómo poder determinar qué información es importante. Ahora yo la tengo que borrar para poder seguir avanzando y que no quede marcada en el texto. Pregunta número 1. Según el texto, ¿por qué Marta llevó una boleta de luz al centro de salud? Alternativa A, porque debía pagarla en la ventanilla. Eh, B, porque servía como comprobante de domicilio. C, porque quería reclamar por el consumo. D, porque la funcionaria se le pidió para comprar medicamentos. ¿Ya? Otra vez operamos bajo la técnica del descarte para llegar a una buena respuesta. Vamos a ir de Yo creo abajo que hacia la B, arriba. profesor, ¿Perdón? yo creo que la B, La B, ¿cierto? Claramente es la B, alternativa B, porque la boleta sirve como comprobante de domicilio. La boleta dice su domicilio. Si el servicio está a su nombre, dice su domicilio. Luz, agua, cable, teléfono y un montón de otras cosas llegan con el domicilio marcado, ¿cierto? En los datos. Ahora, la primera, porque debía pagarle en la ventanilla, nada que ver, porque ella no fue al tema de la luz. Eso no corresponde. La B, dijimos que era la correcta. La C, porque quería reclamar por el consumo, tampoco, porque no estaba en la compañía de la luz. ¿Dónde estaba ella? ¿A dónde fue citada? A ver, veamos, ¿dónde fue citada? Marta centro de llegó salud. al centro de salud. Por lo tanto, en el centro de salud usted no puede reclamar por el costo de la luz, po. No tiene nada que ver. Entonces, descarte. Seguimos analizando cómo poder contestar. Eh, Revisito. Porque la funcionaria se la pidió para comprar medicamentos. ¿Tenía que comprar los medicamentos o se los iban a dar? Se los iban a dar. Por lo tanto, nunca habla de comprar medicamentos. Entonces, automáticamente descartamos. Y la única opción correcta acá en la pregunta número 1 es la alternativa B, porque servía como comprobante de domicilio. ¿Queda claro? Sí, Señora profesor. Mireya, ¿estamos claros? Bien. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Marta antes de salir de su casa? Vamos al texto. Vamos al texto. El lunes por la mañana, Marta llegó al centro de salud con una carpeta azul bajo el brazo. La carpeta llevaba su cédula, una boleta de luz, una receta médica y la citación que había recibido la semana anterior. La citación indicaba que debía presentarse a las 9:30, autorizar. Primero, ya, como Marta vive lejos del centro, salió de su casa. Primero revisó el recorrido del bus, luego guardó los documentos en una bolsa plástica para protegerlo. Antes de salir, pidió a su hija que le leyera nuevamente la dirección escrita en el papel. Eso fue lo que hizo antes de salir. La pregunta dice, la pregunta dice, eh, aquí. ¿Qué hizo Marta antes de salir de su casa? A. Eh, ¿Esperó que llamaran por la pantalla? No, porque eso lo hace cuando ella ya está en el centro de salud. B. Yo, ¿Entregó sus yo, claves personales? yo no te la Tam- cedo, profesor. tam- Tampoco. C. ¿Revisó el recorrido del bus y protegió Eso sus lo tengo. documentos? Esto es la correcta, ¿cierto? La C. ¿Ya? ¿Y la D? ¿Completó la ficha del control médico? No, porque eso se hace en el lugar, no antes de salir de la casa. Estas tres acciones que están tarjadas, ¿cierto? Ella las realiza una vez que ya llegó al centro de salud,
pero antes de salir de la casa, lo único que hizo fue revisar el recorrido del bus y proteger los documentos echándolos en una bolsa plástica. Bien, si se fijan, la técnica del descarte nos funciona bastante bien con este tipo de preguntas. Vamos descartando lo que no tiene nada que ver con lo que me están preguntando. ¿Ya? Y ahí está graficado cómo fuimos descartando. En el caso de la pregunta 1, descartamos A, C y D. Y la B es la única correcta. En el caso número 2, ¿qué hizo Marta antes de salir de la casa? Descartamos A, B y D. Siempre en estas preguntas van a haber distractores o respuestas que no tienen nada que ver con lo que me están consultando. Pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito principal del aviso que Marta leyó en la entrada? Bien, vamos a ir al texto de nuevo. Aquí estamos hablando de qué momento, cuando Marta ya salió de su casa, llegó al consultorio, ¿cierto? Eh, y ella leyó un aviso, ya que estaba en la entrada. Vamos a ir a esa parte del texto a buscar la información. Voy a borrar acá mejor para que no se confunda lo que ya tenemos marcado. Ya, estamos hablando del momento en que ella ya llegó al centro de salud y dice, lunes por la mañana, Marta llegó al centro de salud con una carpeta, en la carpeta que le llevaba una receta médica de citación, la citación indicaba que debía presentarse a las 9:30 para actualizar sus datos y firmar ya. Primero revisó el recorrido del bus, guardó los documentos y antes de salir pidió a su hija que leyera nuevamente la dirección. Al llegar, vio varias personas esperando. Algunas conversaban y remiraban sus documentos, sin saber bien qué ventanilla correspondía. En la entrada, ya, aquí está lo importante, ¿ya? En la entrada había un aviso que decía, para atención de actualización de datos, retire número, retire número en recepción y espere llamado por pantalla. Marta leyó el aviso completo, retiró su número y se sentó cerca del mesón. Después de unos minutos, una señora le preguntó si debía entregar la receta médica en la primera ventanilla. Marta respondió, ya, eso ya no es importante. Aquí está claro qué hizo ella cuando entró, llegó a la puerta, ¿cierto? Y vio que había un aviso. Y el aviso decía que para actualización de datos había que retirar el papelito y esperar que la llamaran. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué hizo Marta antes de salir? Ya, ¿cuál es el propósito principal del aviso que Marta leyó en la entrada? Ese aviso, ¿qué es lo que le decía a Marta? El que marcamos acá. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué es lo que le explica el aviso a Marta? ¿Qué tiene que hacer primero la Marta antes de ir a cualquier ventanilla? Ella leyó el aviso, ¿cierto? Y se dio cuenta que había que hacer algo. ¿Qué tenía que retirar su hacer? número Retirar un número y y esperar esperar que, y la esperar el llamada. llamado por la pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, acá la respuesta debería ser, ¿cuál es el propósito principal del aviso que Marta leyó en la entrada? ¿Qué es lo que le está explicando el aviso? El procedimiento de cómo actualizar los datos. ¿Ya? Ese aviso le está diciendo a la Marta que lo primero que tiene que hacer es sacar el número y esperar que la llamen. Y allá en esa ventanilla va a mostrar sus papeles para actualizar los datos de dirección y todo lo demás, ¿cierto? Por lo tanto, el propósito principal del aviso es informar sobre el procedimiento de actualización de datos. Esa es la respuesta correcta, ¿cierto? Procedimiento, le muestra el procedimiento para actualización de datos. Esa es la respuesta correcta en la pregunta número 3. En este espacio usted debiese colocar eso. Le indica el procedimiento para actualizar los datos. Escríbalo por ahí en un papelito si no tiene la guía. Bien, número 4. Pregunta número 4. ¿Qué problema evitó Marta al leer con calma el aviso del centro de salud?
¿Qué problema se evitó la Marta? Vamos a ir al texto de nuevo. Elimino acá. Y vamos viendo. ¿Qué problema se dice? Acá está lo que hizo. Había visto cómo actualizar. Marta leyó el aviso completo, retiró su número y entonces, después de unos minutos, una señora le preguntó si debía entregar la receta médica en la primera ventanilla. Marta respondió que no estaba segura y le recomendó leer el aviso antes de hacer la fila. La señora revisó su papel y se dio cuenta que también había que actualizar los datos, no pedir medicamentos. Cuando llamaron a Marta, la funcionaria le pidió ya. Porque allí salía, aparecieron la funcionaria, revisó los datos y le explicó. Luego imprimió una nueva citación. Marta pensó que leer, ya, al salir, leer con calma le había evitado errores. ¿Como cuáles errores? Estos son los errores que evitó. Lo voy a marcar en la pantalla. Que no hizo una fila equivocada. Llevó los documentos que eran necesarios. Y también, ¿qué le pasó? Comprendió qué información debía entregar. Otra cosa que le pasó fue que entendió que en trámites cotidianos no basta con mirar las fechas o números, sino que hay que leer todo el documento, identificar el propósito y seguir los pasos en orden. Bien, entonces, si vamos a la pregunta, ¿qué problema evitó Marta leer con calma el aviso del centro de salud? ¿Qué le permitió hacer la lectura completa del aviso? Ahí está. ¿Qué se ahorró la Marta al leer bien el aviso? Ahorró tiempo. ¿Por qué ahorró tiempo? Porque hizo las cosas bien. ¿Qué cosas hizo bien? Ahí está marcado. Señora Mirella, sí, se eh, informó bien primero. se informó bien y evitó pérdidas de tiempo, Sí, hizo la fila correcta, llevó los papelitos que le pedían, lo necesario, y entendió qué cosas debía entregar y dónde, ¿ya? Todo con la lectura de un simple aviso que estaba en la entrada del consultorio o CEFAM o SAR. Bien, y ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 3, creo que vamos. Número 4. ¿Qué problema evitó Marta al leer con calma el aviso? Esto lo contestamos. Ya. 5. En el texto, ¿qué significa la expresión seguir los pasos en orden? En el texto, ¿qué significa seguir los pasos en orden? Hacer las acciones según la secuencia indicada. Yo creo que podamos dejarla marcadita por si acaso. Realizar cualquier trámite sin preguntar, obviamente que no, ¿cierto? Lo trabajamos. Esperar sin revisar documentos, tampoco significa eso. Lo tarjamos. en la Entregar A, todos los profesor, papeles en cualquier ventanilla, tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, en igual la A, la vamos a profesor, marcar. Alternativa correcta, alternativa A. Hacer las acciones según la secuencia. Hay un orden. En todas las cosas que nosotros hacemos de trámites, de postulaciones o etcétera, hay una serie de pasos que usted tiene que seguir. Dónde inscribirse, qué tiene que llevar, le van a pedir documentos, etcétera. ¿Ya? Entonces, la expresión seguir los pasos en orden tiene que ver con eso, con hacer las acciones según la secuencia indicada, alternativa A. ¿Bien? ¿Estamos claros, señora Mirella? Sí, porque usted me dio la respuesta. sí, profesor, Bien. Pregunta 6. ¿Por qué la funcionaria explicó que no debía entregar claves ni información bancaria? Vamos viendo. ¿Dónde dice eso? Marta leyó el aviso, retiró su número y se sentó cerca del mesón. Después de unos minutos, la señora preguntó si debía entregar. La señora revisó. Cuando llegaron a Marta, la funcionaria le pidió cédula de identidad, teléfono de contacto y comprobante de domicilio.
Marta entregó la boleta de luz porque allí aparecía su dirección. La funcionaria revisó los datos y le explicó que no debía, esto, acá está, la funcionaria le explicó que no debía entregar claves ni información bancaria para ese trámite. ¿Ya? Le imprimió una nueva citación. Eso fue lo único que le dijo la funcionaria. Le explicó que no tenía que entregar ni claves ni información bancaria. Bien, ahora vamos a qué nos preguntan. Lo que nos preguntan es esto. ¿Por qué la funcionaria explicó que no debía entregar claves ni información bancaria? Otra vez estamos en presencia de lo que en lenguaje se denomina realizar una inferencia, ¿ya? Porque en ninguna parte de mí del texto me están diciendo para qué le dice eso, ¿ya? Simplemente dice que le explicó que no debía entregar las claves. Luego en primera boleta, salí pensó que ya eso no dice. Entonces, si yo analizo, ¿por qué razón la funcionaria le dijo que no tenía que entregar las claves de información bancaria? ¿Por qué creen ustedes? Aquí hay que Porque, inferir, porque eso es personal, profesor. es Porque personal y qué el cosas robo, el fraude. evitamos robos, evitamos delitos, evitamos que nos estafen, ¿cierto? Por lo tanto, esa información yo tengo que agregarla yo porque no aparece en el texto. Eso se llama realizar una inferencia. Es reflexionar y buscar el porqué de una situación que no aparece textualmente en el libro o en el texto. Bien, vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la idea principal del texto 1? ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal de este texto? ¿Para qué nos hacen un texto de esta naturaleza? ¿Cuál será su objetivo? Señora Mireya, ¿cuál cree usted que puede ser el objetivo de este texto? No sé, profesor, yo pienso que para aprender, para aprender, para hacer lo mismo que lo que hizo Marta, fijarse bien en todo lo que es el horario, en las fechas, las horas, los días, no sé si será así, doctor. En el fondo, la pregunta nos dice lo siguiente, miren. El propósito principal, aquí estamos. ¿Por qué lo puse? ¿Cuál es la idea principal de este texto? En el fondo, la idea principal de este texto es explicar eh, dos o tres cosas. La primera es, la idea principal tiene que ver con mostrar el actuar de Marta, ¿cierto? Nos muestra cómo ella actuó frente a una situación en donde ella recibió un texto que se llama citación, ¿cierto? Esa es la idea, explicar eh, las acciones que realizó Marta para cumplir con un trámite. Bien, eh, que fue básicamente seguir los pasos, leer los textos completos, ¿cierto? Y de esa manera se le permitió ahorrarse bastantes inconvenientes como andar perdida, andar en otra ventanilla, no llevar lo que tenía que llevar y un montón de otras situaciones, llegar a la hora, etcétera. Por lo tanto, la idea principal del texto es explicarnos cómo reaccionar ante un texto de esta naturaleza. ¿Bien? ¿Se entendió, señora Marta, señora Mirella? Sí, ¿Cuál es profesor. la idea? Bien. Pregunta número 8. Ordena la secuencia de acciones de Marta. Primero, retirar el número, salir de casa, entregar comprobante de domicilio, leer aviso, escribir el orden correcto. Aquí lo que tenemos que hacer es escribir el orden correcto de las acciones. Bien, para eso establecemos qué hizo primero y qué hizo después. ¿Ya? Vamos analizando. ¿Qué hizo primero? ¿Cuántas son? Ya.
Primero salió de casa, entregar comprobante de domicilio, leer aviso, escribir en orden correcto. Ya, ¿qué Primero es lo primero que hizo la Marta? el recorrido de la. Ya, pero de acuerdo, señora Mireya, bien lo que usted me está diciendo, pero tenemos que ceñirnos solo a las acciones que están en la pregunta 8. Ah, Las ya. acciones son retirar número, salir de casa, entregar comprobante de domicilio, leer aviso. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que hizo ella? Eh, retirar número. Eh, y no será primero que tienen Ah, que leer salir el de la aviso, casa. leer el aviso, Pero mire, antes de eso, salió de la casa. pero no era Primero, dar el recorrido, el recorrido de la micro primero, ¿no? sí, pero antes de eso, por eso le digo yo, tiene que leer solo lo que está en la pregunta 8. No ir al texto, sino que solo lo que está en la pregunta Ah, 8. ya. Entonces, lo primero que ella hace es salir de la casa. ¿Ya? Eso es lo primero que hizo. Antes de llegar al consultorio, ¿qué hizo? Salió de la casa. No hay nada más que nos indique de los documentos, así que seguimos. ¿Ya? ¿Qué hizo después de que salió de la casa? Llegó al consultorio y lo que hizo primero, ¿qué fue? Leer el aviso. Eso, leer el aviso, ¿cierto? Leer aviso, ¿cierto? Después de leer el aviso, ¿qué fue a hacer al tiro? Retiró, Muy bien, retirar el número. Y en cuarto lugar, ¿qué hizo? entregó el comprobante. Entregar comprobante de domicilio, ¿cierto? Entregar comprobante. Ahora, ¿por qué? Porque lo primero que había que hacer era actualizar los datos, ¿ya? Y la Marta alcanzó a leer este cartel que él decía qué es lo que había que hacer primero y qué es lo que había que hacer después. ¿Bien? Y ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta número 8. Y ahí ya terminamos. Si nosotros tuviésemos la primera parte buena, ya estaríamos con bastante avanzado para probar lenguaje. Luego viene el texto número 2, que dice lo siguiente. Aviso a la comunidad. Aquí automáticamente voy a marcar, porque lo que me están, el texto es un aviso a la comunidad. Bien. Dice, jornada de orientación para trámites y beneficios sociales. ¿Ya? Aquí me está entregando información de qué se va a tratar el texto, para qué me va a servir y qué acción se va a hacer para poder conocer algo sobre los beneficios sociales. ¿Ya? Que va a haber una jornada para trámites y beneficios sociales. Dice lo siguiente, la Junta de Vecinos del sector Los Canelos, ya. Este es importante porque es quien emite este aviso, quien lo envía. Informa que el sábado 25 de mayo, importante, sábado 25 de mayo nos está dando la fecha, ¿cierto? Entre las 10 y las 13:30. Aquí es importante porque nos están dando el horario en que se va a realizar esta actividad, ¿ya? Que es una jornada, ¿cierto? De orientación. Se realizará una jornada gratuita de orientación para personas jóvenes y adultas que necesiten apoyo para leer citaciones. Bien, esto es lo que van a aprender ese día. Van a tratar de comprender cómo leer citaciones. ¿Qué otra cosa? Completar formularios simples y revisar información. Revisar información. La actividad se realizará en la sede comunitaria ubicada en la calle Las Rosas 245. Bien, y ahí otra vez subrayé lo más importante del texto, de la primera parte. Bien, para participar se solicita llevar cédula de identidad. Otro dato importante, para poder acceder a esto hay que llevar la cédula de identidad, número de teléfono, de contacto y si corresponde el documento
que la persona desea revisar. O sea, hay que llevar una boleta, alguna cosa para que pueda ella aprender cómo revisar su boleta. La atención será por orden de llegada, ¿ya? El que llegó primero se atiende primero. No se solicitarán claves, otra vez las claves, ni contraseñas bancarias, ni pagos de ningún tipo. Bien, uno, dos, cuarto párrafo. Durante la jornada se explicará aquí qué va a pasar durante la jornada. Esto va a pasar. Subrayo el conector, durante. Durante la jornada se explicará cómo identificar datos importantes en documentos. Esto es lo primero. Lo primero que se va a explicar. Lo segundo, cómo reconocer fechas y plazos. Y cómo distinguir instrucción de una recomendación. También se entregará una ficha de apoyo para que cada participante practique la lectura de documentos cotidianos. O sea que en el fondo esto significa que allá van a tener la posibilidad de practicar. No importa que no lleven una boleta. Y ahí está todo marcado. Importante. Si esto es importante, subrayémoslo todo. Porque de aquí nos pueden sacar una o dos preguntas. Yo lo voy a subrayar acá. Dice, esta jornada no reemplaza la atención oficial de servicios públicos. Su objetivo es orientar la lectura de documentos y ayudar a que las personas comprendan mejor la información antes de realizar un trámite. Bien, repito, esta jornada no reemplaza la atención oficial. Su objetivo, aquí cuando me hablan del objetivo, orientar la lectura de documentos, habla del propósito del texto, ¿ya? Que sería toda esta oración. Y ahí tengo mi texto totalmente remarcado, considerando los aspectos más importantes de la información que aparece ahí. Bien, y nos vamos a las preguntas. Según el texto, ¿dónde se realizará la jornada de orientación? En el centro de salud, en la biblioteca municipal, en la sede comunitaria de calle Las Rosas 245, en una jornada bancaria, en una oficina bancaria. Voy a ir descartando. ¿Va a pasar esto en un banco? ¿Sí o no? No. Señora Mireya, ¿esto va a pasar en el centro de salud? ¿Sí o no? Los perdí, parece. Centro de salud, obviamente que no. En la Eh, biblioteca, en la la, biblioteca tampoco. la coloqué yo, profesor, la C. Exacto, la celda correcta. ¿Dónde va a pasar esto? En la sede comunitaria de las calles Las Rosas 245. ¿Dónde está eso? Aquí. La actividad se realizará en la sede comunitaria ubicada en Las Rosas 245. Bien. Señora Mireya, ¿cuál cree usted que es el propósito de este aviso a la comunidad? ¿Para qué nos dan este aviso? ¿Cuál sería el propósito de este aviso? Yo lo marqué, está al final del texto, mírelo, búsquelo. Si usted se fija, acá dice objetivo. Importante, esta jornada no reemplaza la atención oficial de servicios públicos. Su objetivo, ¿cierto?
cuando hablamos de objetivo tiene que ver con el propósito. ¿Para qué le dicen esto a la comunidad? Es dar orientaciones de lectura de documentos y ayudar a que Vale, las personas comprendan mejor la información antes de realizar un trámite. ahí la Entonces, pillé, ahora pillé el, el problema. el propósito del texto es ese, orientar sobre la lectura de documentos para ayudar a las personas a comprender mejor la información. Eso sería todo en la pregunta 10. ¿Ok? Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta número 10. Luego tengo la 11. ¿Qué documentos o datos se solicita llevar para participar? ¿Qué documentos hay que llevar? Cédula de identidad, Ya, aquí está marcado, mire. Cédula de identidad, número de teléfono y si corresponde, el documento para revisar, que puede ser la boleta o lo que en el fondo quieran analizar. ¿Ok? Por lo tanto, aquí está la información. Cédula de identidad, teléfono y un documento para revisar. Documento para revisar. Bien, y ahí contestamos la pregunta número 11, ¿qué documentos o datos se solicita para llevar para participar? Pregunta número 12, ¿qué información del texto permite afirmar que la jornada es gratuita y segura? ¿Dónde nos dice que la jornada es gratuita y segura? A ver, ¿qué información? la junta de vecinos, ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Busquemos eh, dónde dice que la jornada es gratuita. Mire este párrafo, señora, el segundo párrafo. Lo voy a marcar. En así este es, aquí párrafo, dice, aquí mire, en todo este párrafo, ¿qué es lo que nos dice? la jornada será gratuita de orientación para personas jóvenes y adultas que necesiten apoyo para leer citaciones y completar formularios simples. Ya, aquí nos están diciendo, la atención será para llegar, no se solicitarán claves personales, contraseñas bancarias, ni pago de ningún tipo. O sea, no hay que pagar nada porque todo es gratis. Aquí nos dice eso. Bien, por lo tanto, la pregunta dice, ¿qué información del texto permite afirmar que la jornada es gratuita y segura? Que no se pedirá ninguna clave y que tampoco se efectuará ningún cobro, que está en el segundo párrafo al final. Bien, por lo tanto, esa es la información que debiésemos nosotros contactar a la 12. ¿Qué información del texto permite afirmar que la jornada será gratuita y segura? La expresión que dice que no se entregarán las claves y que la actividad no tiene costo. Ahí nos explican eso. Bien, nos vamos a la pregunta 13. En el texto 2, ¿qué diferencia hay entre orientar la lectura de documentos y realizar un trámite oficial? ¿Qué diferencia existe, señora Mireya, entre enseñar, dar orientaciones, a hacer el trámite real como se tiene que hacer? ¿Qué diferencia encuentra usted que hay entre una jornada de lectura de boletas a ir a hacer el trámite realmente como hay que hacerlo? ¿Qué es lo que es lo primero con respecto a lo segundo? Por ejemplo, el caso de usted. Usted va a dar una prueba. Ese es el trámite que va a hacer. Va a dar una prueba. ¿Y qué está haciendo antes? Viniendo a las clases, ¿cierto? Y en las clases, ¿qué está haciendo? Tratando de aprender los conceptos, los contenidos, ¿cierto? Que le pueden preguntar en esa evaluación. Lo mismo pasa con esto. La actividad que se está citando a través de este aviso consiste en una jornada
de apoyo a la lectura de documentación para poder realizar un trámite como corresponde. Bien, versus el trámite en sí, que es ir y hacer el trámite, llevar el documento o elevar una solicitud, etcétera. Por lo tanto, esa es la diferencia. Uno es una forma de practicar cómo voy a realizar una situación. En el caso de usted como alumna, usted está en la instancia previa que es preparándose para, está aprendiendo, está participando activamente en el intercambio de conocimiento y su trámite sería el día que tiene que dar el examen. ¿Bien? ¿Le quedó claro, señora Mirilla? Sí, profesor. Bien. Pregunta 14 y nos vamos a otro texto, pero antes vamos a borrar acá para que no nos enredemos con lo subrayado. Este es el texto número 3. Nos vamos con el texto 3. Dice lo siguiente. Biblioteca móvil y lectura cotidiana. Biblioteca móvil y lectura cotidiana. Bien, vamos a hacerlo de la misma modalidad. Vamos a ir subrayando al tiro los datos que son más relevantes. Dice lo siguiente. Biblioteca móvil reforzará lectura de avisos y documentos cotidianos. Bien, eh, la biblioteca móvil es una comunidad de, esta es la persona, es la situación de la que vamos a hablar, ¿ya? La biblioteca móvil. De una comunidad del sur iniciará un recorrido por distintos sectores rurales durante el mes de junio. Ya, el mes de junio es una fecha, ya, o un hito de tiempo dentro de un calendario. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser esto? Va a ser en el mes de junio. ¿Qué va a ser? Recorrido por distintos sectores. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser? En el mes de julio. El programa busca, esta palabra busca nos indica cuál es el propósito de la acción. Bien, el propósito de la acción, ¿ya? De llevar una biblioteca móvil. Señora Mireya, ¿usted comprende el concepto de biblioteca móvil? ¿Qué significa una biblioteca móvil, cree usted? Yo conozco los móviles, pero de la biblioteca móvil no. Los móviles de enfermería cuando vienen aquí de dentista o de, de, eso que de oculista, de esas cosas sí, pero de móvil de biblioteca no. Ya, mire, una biblioteca móvil básicamente consiste en qué? En en un bus, en una micro, ¿cierto? En un camión, ¿cierto? Tres cuartos o más grande. ¿Qué es lo que hace? Se implementa una biblioteca donde hay libros, ¿ya? Distintos tipos de libros, ¿ya? Y decimos que es móvil porque esta se puede trasladar desde un punto hasta otro, puede ir a distintos sectores. Entonces, hay municipios o bibliotecas que implementan estas bibliotecas móviles. ¿Para qué? Para hacer un acercamiento a la lectura de los sectores habitacionales, ¿cierto? Llevan a esta biblioteca a distintas poblaciones, a villas, etcétera. ¿Para qué? Para acercar los libros y la lectura, ¿cierto?, a las personas. ¿Ya? Eso es una biblioteca móvil. Llevar la biblioteca a distintos lugares. Que se traslade esta y que acerque los libros y su contenido que lo acerque hacia la gente, en su cercanía, para que la gente no tenga que desplazarse a una biblioteca eh, y que no tenga acceso a los libros por ese impedimento. Bien, entonces la biblioteca móvil, ¿cierto? Que es de lo que se está hablando, de una comuna del sur, inicia un recorrido por distintos sectores. ¿Cuándo será eso? En el mes de junio. El programa busca, objetivo del libro, o sea, objetivo de la actividad, a acercar
libros. ¿Qué otra cosa? Guías de lectura y materiales de apoyo. ¿A quiénes? A personas que no siempre pueden asistir a la biblioteca municipal, ¿ya? Además de prestar textos narrativos y revistas. El equipo realizará pequeñas actividades para practicar la lectura de avisos. Otra vez van a practicar práctica de lectura de avisos, instrucciones, boletas y formularios simples. ¿Ya? Esa es otra cosa que va incluida dentro de la actividad de recorrido que hace esta biblioteca. Igual capacita a la gente, ¿bien? Para practicar lectura de avisos. Ya, según la encargada del programa, muchas personas adultas leen textos en su vida diaria, aunque no siempre lo reconocen como lectura. Bien, esta es una situación que detecta quién, la encargada. ¿Ok? Eso le pasó a la encargada. ¿Qué detectó ella? Eso. Que muchas veces hay gente que se enfrenta a la lectura en su vida diaria, pero que no reconoce ese hecho como una lectura. Revisar una situación médica, entender una boleta, ¿cierto? Completar una ficha de inscripción. Estas son las acciones. Situación médica, entender una boleta, ficha de inscripción o seguir instrucciones de un producto son acciones que requieren atención. Por eso, la biblioteca móvil no solo prestará libros, ¿ya? No solo prestará libros, también es esto importante. También promoverá ejercicios breves de comprensión lectora ligados a situaciones reales. Bien. Último párrafo. El recorrido comenzará el martes 4 de junio. Martes 4 de junio nos está dando cuándo comienza. En el sector El Roble. Ahí va a pasar primero. Continuará el jueves 6. Esto es lo que pasa después. El día 6 va a la Villa Esperanza. Y finalizará la primera semana en la sede. ¿Cuándo finaliza? La primera semana. ¿Y dónde? En la sede social de Hogar. En cada lugar se entregará una ficha de recomendaciones, ¿cierto? Que dice leer el texto completo, subrayar los datos relevantes, ubicar fechas y horarios, identificar quién entrega la información y revisar si el documento pide realizar una acción. La iniciativa busca que la lectura se entienda como una herramienta para tomar decisiones. ¿Ya? Este es el objetivo. ¿Qué busca la iniciativa? Esto, que la lectura se entienda como una herramienta para la toma de decisiones, participar mejor en la comunidad y enfrentar con mayor seguridad evaluaciones de nivelación de estudios. Ese es el propósito de la actividad. Bien, nos vamos a las preguntas. Según el texto 3, ¿qué busca el programa de biblioteca móvil? 1, vender libros en sectores rurales. ¿Busca vender? No, lo atajamos. ¿Acercar libros, guías y actividades de lectura a la comunidad? ¿Estaría correcto esto o no? En la A, profesor, en la B, mejor dicho. Ya, la B, ¿cierto? Alternativa B la vamos a marcar porque sí es correcto. ¿Busca reemplazar las clases de nivelación? Tampoco. ¿Busca suspender la atención municipal? Tampoco. Entonces, utilizando la estrategia del descarte, eliminamos tres alternativas, A, C y D. Y la alternativa correcta a esta pregunta es la opción B. Bien, pregunta número 15. ¿Qué tipos de documentos cotidianos se mencionan en el texto 3? ¿Qué tipos de documentos cotidianos? Señora Mireya, ¿cuáles son estos textos cotidianos que se mencionan en este texto? La De uso biblioteca, común. profesor, ¿Perdón? la, bibli-
La biblioteca móvil, Eh, Mire, la pregunta va un poco más allá de la biblioteca móvil. Dice, ¿qué tipo de documentos cotidianos se mencionan? ¿Cuáles son estos documentos que en el fondo la biblioteca o nosotros debiésemos aprender a manejar mejor? los libros, Hay unos que son más cotidianos que los libros, que los libros yo los leo a veces nomás. Fíjese en esta parte de aquí, mire. Mire, estos son los textos de uso cotidiano. Avisos. Usted siempre va a encontrar avisos. Usted va al supermercado y ponen avisos, ¿cierto? Usted los va al vistos. negocio y siempre hay avisos, ¿cierto? Va a una institución y en la puerta hay un aviso. Calendario de atenciones, horarios, etcétera. Otro texto de uso doméstico, ¿cierto? Y que a veces nosotros no consideramos que es lectura, es cuando nosotros leemos instrucciones. Ejemplo, usted se compró o su hijo se compró un taladro, ¿cierto? Que viene todo desarmado dentro. Viene todo envuelto en bolsas de plástica de distintas partes. Y hay una hoja en donde dice cómo se arma, cómo se opera y qué cuidados preventivos debemos tener con esta herramienta una vez que la tenemos armada, ¿cierto? Eso se llaman instructivos. También tenemos las boletas y los formularios simples. Cuando usted va al banco, quiere hacer un depósito, usted retira un, un formulario y ahí usted va a colocar varios datos antes de pasar ese. Y cuando vaya a la caja, tiene que llevar el formulario y tiene que llevar la plata, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, los textos que estamos tratando son los textos como los avisos, los instructivos, las boletas y los formularios simples. ¿Le quedó más claro, señora Mirilla? Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta 15. Nos vamos a la 16. Dice, ¿por qué la encargada señala que muchas personas adultas leen en su vida diaria? Vamos viendo. ¿Dónde estaba lo que acá marcamos en este párrafo? Está lo que dice la encargada. Dice que según la encargada del programa, muchas personas adultas leen textos en su vida diaria, aunque no siempre los reconocen como una lectura. ¿Ya? Cuando ¿Cómo revisan una decir? situación médica, cuando leen una boleta, cuando completan una ficha de inscripción en el consultorio, eh, o seguir las instrucciones de un producto que se compra. Esas son acciones que requieren atención. Bien, entonces la encargada dice que todos esos textos son también eh, que la gente tiene contacto con ellos, pero que la gente no lo considera una lectura porque no es un libro. ¿Ya? Y aquí es súper eh, claro entender lo siguiente. Cuando yo leo, no siempre voy a estar en un libro o el diario o etcétera, sino que yo leo en situaciones de la vida diaria. Cuando yo voy al consultorio, leo. Cuando me llega una boleta, leo. Cuando voy al supermercado, tengo que leer. ¿Ya? Cuando me entregan una boleta, yo leo. ¿Ya? Siempre que estamos utilizando un proceso mental de decodificar, ¿cierto? Elementos de nuestro alfabeto, siempre estamos en presencia de la lectura. La lectura no solamente de palabras o letras, sino que también puede ser de cifras, números. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, de esa forma contestamos la pregunta número eh, 15, 16, perdón. ¿Por qué la encargada señala que muchas personas adultas leen en su vida diaria? Todos leemos varias cosas, pero no somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Bien? 17. ¿Desde qué día comenzará el recorrido de la biblioteca móvil? Vamos buscando la información. Martes ¿Desde qué 4 día de será? junio. A ver, 4 de Martes 4 junio. de junio. El recorrido comienza el 4 de junio en el sector del Roble. Muy bien, señora Mirella. Entonces,
¿Cuál alternativa sería la correcta acá? Martes 4 de junio. La A. La alternativa A. Muy bien. No se olviden marcar solo una alternativa. La otra no tiene nada que ver. Bien, avanzamos a la 18. ¿Qué dice la 18? ¿Cuál de las recomendaciones entregadas para la biblioteca móvil te parece más útil para una prueba EBJA? Fundamenta con información del texto. ¿Cuál de las recomendaciones entregadas para la biblioteca móvil te parece más útil para una prueba? Vamos viendo. Bien, si buscamos en el primer párrafo, no está. Segundo, habla de la encargada del programa, el recorrido. En cada lugar se entrega una ficha que con recomendaciones leer el contexto completo, subrayar datos relevantes, ubicar fecha y horario, identificar quién entrega. Leamos la pregunta de nuevo. Aquí están las recomendaciones, mire, señora Mirella. Aquí. Ficha de recomendaciones. Leer el texto completo. Subrayar los datos relevantes. Ubicar fecha y horario. Identificar quién entrega la información y revisar si el documento pide realizar una acción. ¿Ya? Todas esas recomendaciones a nosotros nos van a servir para rendir una evaluación EBJA, como la que ustedes van a dar. ¿Ya? En este párrafo que está aquí, en el último, aparece todo lo que en el fondo nosotros debemos desarrollar a través de la lectura. Leer el texto completo, los datos, subrayar los datos relevantes, ubicar las fechas y horarios, identificar quién entrega la información. Ahí hay una serie de elementos, ¿ya? Todos nos van a servir para la pregunta 18. ¿Cuál de las recomendaciones entregadas por la biblioteca móvil te parece más útil, señora Mirella? Como estrategia para entender un texto, ¿cuál le parece a usted más útil de lo que hemos venido haciendo? Fíjese en las rayas que tengo yo marcadas también en la pantalla. ¿Qué estrategia considera usted que le sirve para poder comprender mejor un texto de este tipo? Comprender mejor la lectura y subrayarla. Subrayado, muy bien. Subrayar es una técnica, ¿cierto?, que a mí me puede servir mucho en la evaluación. ¿Qué otra cosa? Ordenar cronológicamente qué cosas suceden primero, qué cosas suceden después. Bien, esos son elementos importantes a la hora de enfrentar una prueba. ¿Ya? Ustedes van a encontrarse con textos de la misma naturaleza de la que estamos viendo acá en clase. ¿Ya? Por eso que lo importante es que aprendamos la técnica para poder comprender mejor un texto del cual se van a desprender varias preguntas. Bien, por eso hemos estado subrayando, hemos estado marcando las cosas que son importantes, marcando los propósitos, las fechas, que son datos que a mí me van a permitir luego ubicar fácilmente la información y contestar las preguntas que me están haciendo. Bien, nos vamos a la pregunta 19. Dice, compara los textos 2 y 3. ¿En qué se parecen respecto del apoyo que entregan a personas adultas? Señora Mireya, esto es una pregunta abierta y aquí básicamente, eh, ¿en, en qué cree usted que se parecen el texto 2 y el 3 en relación al apoyo que se le entrega a las personas adultas? ¿Ya? ¿En qué se parecen los dos textos, los dos últimos que vimos? ¿Le encuentra usted algún parecido a los dos textos?
¿Cuál, profesor? ¿La 2 y la 3? Sí, en el texto 2 y 3. Ambos están orientados a gente adulta, incluso de la tercera edad, ¿cierto? Los elementos en común son los siguientes, ¿ya? Eh, Ambos buscan transformarse en un apoyo, ¿ya? Eh, Orientan hacia que la persona pueda resolver situaciones de la vida diaria, ¿ya? Como hacer trámites, como responder solicitudes o desarrollar habilidades en la lectura de estos documentos. Las dos acciones del texto 2 y 3 van orientadas a la misma acción, ¿ya? Ahora, esa es una similitud. Y la segunda similitud es que en las dos aparece mencionado un elemento que tiene que ver con el tema de los datos personales, ¿ya? En el fondo están educando a la población a que hay que ser muy cuidadoso con los datos personales, sobre todo en las personas adultas. Bien, eh, esa es la pregunta 19. La pregunta 20 voy a borrar acá para que darle espacio para resolver la pregunta 20. Dice la pregunta 20, producción escrita. ¿Qué hay que hacer acá, señora Mireya? Hay que escribir, ¿ok? Yo le voy a dar el tiempo para que usted me redacte lo que me están pidiendo acá, que es lo siguiente. Dice la actividad, redacta una solicitud breve a la Junta de Vecinos para pedir que se repita la jornada de orientación en otro horario. Incluye saludo, motivo, solicitud concreta y despedida. Señora Mireya, y los que están participando aún en la clase, esta es una pregunta de alto puntaje porque requiere una habilidad que es de nivel superior, que es la de producir un texto. Bien, señora Mireya, 5 minutitos para que usted me redacte una solicitud que cumpla con todos estos elementos que aparecen en la pregunta. Se los voy a dejar marcados. ¿Qué debe incluir la solicitud? Saludo, motivo de la solicitud concreta y despedida. Objetivo de la solicitud que usted tiene que hacer. Pedir que se repita la jornada de orientación en otro horario. Es decir, que la vuelvan a realizar en otro horario. Ahí le marqué dos elementos que son fundamentales para que usted lo pueda hacer. El objetivo de la solicitud que usted debe hacer y las cosas que debe incluir. Saludo, motivo, solicitud concreta y despedida. Bien, les voy a dar 4 o 5 minutos para que ustedes puedan desarrollar y luego las compartimos. Bien, y las vamos a analizar. ¿Estamos claros, señora Mireya? Un Sí, poquito, no, no. más o menos, profesor. Sí. ¿Qué es lo que tiene que pedir usted? Va a pedir que la misma jornada que va a ser la junta de vecinos, ¿cierto? Se repita nuevamente, ¿ya? O que haya una parte de una segunda parte, ¿ya? Y en esa solicitud, ¿cierto? Se llama solicitud porque usted solicita que hagan algo, ¿bien? Pide que hagan algo. Y en esa solicitud usted debe incluir saludo, ¿cierto? Usted saluda a los encargados, ¿cierto? Expone el motivo, ¿qué es lo que quiere usted? Pide concretamente qué es lo que quiere que hagan y luego se despide con cierta formalidad, ¿cierto? Eso en 5 líneas, 4 líneas, más que suficiente. ¿Bien? 4 minutos para que lo pueda desarrollar, señora Virello. Bien, 4 minutitos.
Profesor, Dígame. debe hacer algo, no sé si estará bien. No importa con usted, aquí lo vamos Ya, arreglando. yo coloqué así. Eh, bueno, primero se saludaba. Sí, Solicitud de salud, se saluda, bueno, a mí se me olvidó colocar el saludo, dice motivo, dice saludos, motivo, concretar, pedir, pedir que se repita la jornada de orientación en otro horario y se despide señora Mireya. No sé si estará bien, profesor. No sé. sí, sí. Lo que falta ahí es un poco darle más texto. ¿Cómo lo podríamos hacer, señora Mireya? Cuando Ah, usted dice, por ejemplo, saludo inicial, ¿cierto? sí, sí. Usted debe colocar ahí en su cartita, ¿cierto? En su solicitud, eh, señor presidente de Junta de Vecinos Villa Las Palmas, por ejemplo, Ah, ¿ya? ya. Entonces usted dice, junto con saludarlo, solicito a usted lo siguiente, ¿cierto? Tener la amabilidad de repetir la jornada de orientación eh, de lectura, ¿cierto? En otra fecha y otro horario, ¿cierto? ¿Para qué está pidiendo eso? Con el objeto de tener una segunda parte de la capacitación o incluir a más personas, ¿cierto? Y ahí esto está cumpliendo con saludo, motivo y solicitud concreta. Y luego de eso, usted, ¿qué es lo que hace? Comienza a despedirse, ¿cierto? Esperando que la presente solicitud, por ejemplo, tenga una buena acogida por ustedes, ¿cierto? Se despide atentamente Mireya Benavides, ¿cierto? Vecina de la población eh, Los Cóndores, por poner un nombre. ¿Bien? Mm, Eh, ya, y de profesor. esa manera estamos redactando una solicitud simple. No se preocupe, señora Mireya, que en el fondo hay que seguir practicando con el tema de la redacción. Ya vamos a tratar de también en otras clases tratar de ir eh, generando esta instancia en donde ustedes vayan produciendo sus propios textos, porque al parecer es una modalidad que se nos puede preguntar en un examen. Así que la práctica nos va a llevar a que podamos realizar esto de buena manera, ¿ya? Y siempre considerar estos elementos. Aquí la pregunta 20 nos da el tema. Yo no puedo escribir una solicitud si no tengo el tema. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Para qué? ¿Y para qué lo estoy pidiendo?
¿Qué estoy pidiendo y para qué? Son dos ideas fundamentales. Luego, la estructura de la solicitud, que debe tener estos elementos. Saludo inicial, motivo por el cual usted envía la solicitud. Estas cuatro cositas que están acá, ¿cierto? Son vitales a la hora de elevar una solicitud. Saludo, formal, ¿cierto? Siempre. Motivo por el cual usted escribe. ¿Qué está pidiendo? Por ejemplo, yo puedo ser más concreto y decir, motivo que se repita la solicitud. ¿Cuándo? El sábado 25 de junio, a las 9 de la mañana. Ahí usted está concretizando lo que está pidiendo. ¿Ya? Le está colocando día y horario, ¿cierto? Una vez que usted pide, amablemente comienza a despedirse. Siempre amablemente, porque cuando uno envía una solicitud, se supone que la está enviando a una institución que es jerárquica, que tiene su organización. Por lo tanto, hay que saludar respetuosamente y hay que despedirse respetuosamente siempre y con formalidad. Bien, señora Mireya, ¿le quedó un poquito más claro? Sí, profesor. Bien, señora Mireya. Bien, con esto hemos llegado a la pregunta número 20, que es el término del ensayo. Eh, Damos por terminada la sesión del día de hoy. Así que eso. Quiero agradecerle, señora Mireya, y a los que quedaron hasta el final, eh, solamente con una reflexión abierta para... Yo sé que a lo mejor hay gente que ve los videos después, ¿ya? Pero es como complejo hilar una clase cuando tenemos tan pocas personas que participan. Bien, creo que es una instancia que no se está aprovechando muy bien, y que en el fondo eh, van en medio del aprendizaje de ustedes. Así es que la invitación en los próximos clases es que se puedan sumar a esta iniciativa, porque es para su desarrollo, ¿ok? Para que ustedes puedan rendir de buena manera este examen y que les vaya bien. Yo, a pesar de que aunque tengamos uno o dos alumnos, siempre vamos a estar acá, pero lo ideal es que exista más participación. Nos faltó don Oscar hoy día también. Así que eso. Saludos, señora Mireya, para usted y para Eduardo, que continúa conectado. Y agradecer su asistencia y sobre todo a usted, señora Mireya, su participación. Bien, hoy día la clase fue Ya, casi para usted. ya, profesor, que pase bien esta semana. Igual usted que tenga una linda semana, pues. ¿Ya? Igual, profesor. Si Dios Me quiere, deja nos vemos. presente, por favor. La voy a dejar presente al tiro. Muchas gracias. No a usted por estar presente hasta el final. Es que me encanta aprender. Eso Me es cuesta un bueno. poco, sobre todo en matemáticas.